y sobre todo porque es un programa que busca concientizar un poco sobre la gran problemática que estamos viviendo. Y no me refiero solo a mi país, a México, sino una problemática en general en el mundo. Iniciamos este año con, ¿cómo se puede decir? Con fuertes problemas de violencia en nuestro país. No hay que decirlo, ya sabemos todo lo que está sucediendo en el noroeste del país. Y nos enfrentamos a escenarios de muchísima violencia, escenarios de gran incertidumbre, escenarios donde las familias son prisioneras en sus propias casas ante el miedo de toda la problemática que está ocurriendo en las calles. Tenemos un serio, serio problema como sociedad y pues tenemos que poner orden a esto, tenemos que empezar a poner orden. Tenemos nosotros como padres de familia principalmente tratar de formar a nuestros propios hijos para que ellos el día de mañana sean ese motor de cambio, para que nuestro país, nuestros valores, nuestra forma de vivir en sociedad cambie, se transforme hacia el bien y no hacia la violencia, que es lo que estamos viviendo actualmente. Yo quería iniciar este 2003 con un mensaje de esperanza, con un programa bonito, un programa de devoción, pero las circunstancias, todo lo que vemos en las noticias, pues, la verdad es que no. Tenemos que ser más, ¿cómo se puede decir? Más enfáticos en analizar las problemáticas que están ocurriendo con nosotros como sociedad. Y por eso quise hacer un programa que lo titulé que es urgente. Urgente que nuestros hijos conozcan a Dios. Es urgente que nuestros hijos sean educados en la fe. Es importantísimo para nosotros, papás, padres de familia, maestros, todos aquellos que están a cargo de estas nuevas mentes que están surgiendo, que están renaciendo en nuestra sociedad, se vayan alimentando de Dios, se vayan alimentando de la fe, de la moral, de las buenas costumbres. Necesitamos poner freno a tanta violencia. Sabemos perfectamente que el problema es un problema de raíz, que tiene que ser erradicado de igual manera, desde la raíz. No podemos seguir teniendo sociedades que están sustentadas en la violencia, en la drogadicción, en la ignorancia, en un relativismo moral y en un relativismo ideológico tan terrible como el que estamos teniendo actualmente. Y sobre todo romper con esta indiferencia de los unos hacia los otros. Debemos de romper con este esquema de individualismo que está agobiando a nuestra sociedad, la está transformando, la está dañando seriamente. Necesitamos cambiar desde lo más profundo de nuestra sociedad, de nuestro núcleo familiar. Y esa labor nos corresponde a nosotros, los padres de familia. Por eso quise retomar un tema. Ya lo hemos tomado antes, ya hemos tocado estos temas anteriormente, pero es necesario volverlo a hacer, porque estamos viendo una gran cantidad de violencia en las calles. Y todos nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para remediarlo? Obviamente ya no podemos cambiar muchas mentes, pero sí podemos cambiar la mente de nuestros hijos, las mentes de nuestros niños y nuestros adolescentes, para que el día de mañana, cuando ellos sean los actores de la sociedad, tengan la capacidad de decir esto está bien, esto está mal, y que sean capaces de tomar decisiones sustentadas en una regla real y verdadera sobre lo que es bueno y lo que es malo. Para eso es que quise hacer este programa ante toda la problemática que está viviendo nuestras comunidades. Lo enumeré ahorita, tenemos una gran cantidad de problemas que están muy arraigados en nuestra comunidad. La violencia, la drogadicción, la indiferencia social, el relativismo moral y la ignorancia. Sí, así como lo oyen. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a combatir todos esos puntos. No los vamos a combatir en sociedad, posiblemente es un poco tarde para eso, pero sí podemos hacerlo dentro de nuestros núcleos familiares a través de nuestros niños. Durante muchos años hemos vivido un escenario donde ha habido una muy mala educación y muy mala formación para los jóvenes y adolescentes y niños que hoy ya son adultos. Fueron creados en un ambiente lleno de soberbia, los fuimos creando de manera arrogantes, los hicimos muy ignorantes de las cosas importantes, les enseñamos, tienen mucha información les hemos dado, pero no les hemos dado formación en el alma. Por lo tanto digo que son ignorantes, porque no conocen grandes cosas y no les interesa conocer grandes cosas. Solo les interesa conocer lo necesario para sobrevivir el hoy.
Y lo peor de todo es que hemos creado una generación de personas despiadadas, así como lo oyen. Es una palabra fuerte, pero es una palabra que verdaderamente muestra la realidad de nuestros hijos que hoy son adultos, porque los hemos creado verdaderamente despiadados. No tienen el más mínimo significado y valor para la dignidad humana. Son capaces de asesinar a quien sea, son capaces de destruir lo que sea, son capaces incluso de asesinar a sus hijos en sus propios vientres, son capaces incluso de destruirse a ellos mismos, renegando de lo que son. Tenemos un serio problema en nuestras comunidades y ante todo el problema que está pasando actualmente en nuestro país con este problema de violencia, pues es importantísimo hoy hablar de estos temas. Papá, te ruego que te quedes a lo largo del programa porque vale la pena escuchar. Son 50 minutos, bueno ya 40 minutos que nos restan en los que vamos a platicar de este tema y de cómo podemos ayudar a nuestros hijos en el conocimiento de la fe, que puedan aprender a distinguir lo bueno y de lo malo. Y voy a partir de dos premisas importantes, dos puntos fundamentales en los cuales yo fundamento todo lo que voy a hablar. La primera es esta: si Dios no existe en tu vida, si Dios no es algo importante en tu vida, vaya, si no crees en Dios, y si crees en Dios pero no le sigues, te es indiferente la cuestión Dios, no tienes manera tú de trazar una línea real, verdadera, lógica, para definir lo que es bueno y lo que es malo. Sin Dios no existe las definiciones de bien y de mal. Esa es la primera premisa en la que estoy estableciendo. Para que nuestros hijos puedan saber lo que es bueno y es malo, tienen que conocer el sentido de Dios, tienen que conocer la definición de Dios. Y sobre todo, y en un segundo paso, conocer a Dios. Por eso es que quise plantear este asunto de esta manera. Para que nuestra sociedad sea mejor, para que nosotros podamos distinguir del bien y el mal, necesitamos entonces de una segunda premisa, que es la fe. Voy a repetirlo, lo explico de una manera muy sencilla. Primero que nada debemos de conocer a Dios, reconocer su existencia, para que de esa manera podamos definir lo que es bueno y qué es malo. Pero ¿cómo vamos a conocer a ese Dios? Pues a través de la fe. Por eso es que yo planteo estas dos premisas. Primero hay que conocer a Dios y hay que conocerlo a través de la fe. Por eso es que es urgente educar a nuestros hijos en la fe. No solo para que reconozcan a Dios, sino para que reconozcan lo que es bueno y lo que es malo. Lo que verdaderamente significa ser un hijo de Dios y cómo plantearse el futuro de sus propias vidas, de manera en que puedan transformar la sociedad para bien. Transformarla para bien empezando por ellos mismos. Y esta transformación va a trascender primero a una esposa, a un esposo, a los hijos y después a la sociedad entera. Nuestros adolescentes actuales fueron muy mal educados en cuestiones de placer, de comodidad, de inmediatez y de riqueza. Son cosas que las quieren y no les importa cómo la consigan. Y eso los ha llevado a romper por completo todos los esquemas del bien y el mal. No les interesa distinguir qué es bueno y qué es malo. Solo les interesa obtener lo que quieren de una manera rápida, sin el mayor esfuerzo y con el mayor placer posible. Necesitamos nuevamente crear una reingeniería social a través de la fe, a través del amor, a través del conocimiento y reconocimiento de Dios. Por eso quiero hacer este programa y por eso te invito, papá, quédate hasta el programa, regálame estos 40 minutos que siguen para que puedas crear un plan de vida en el cual tú puedas educar a tus hijos y obviamente en este mismo proceso cambiar tú mismo. Si tus hijos ya son grandes, pues bueno, enfócate en tus nietos. Es decir, busca la manera que tu transformación personal trascienda a tus seres queridos para que podamos crear una mejor sociedad, podamos vivir mejor, vivir en armonía, porque es urgente que cambiemos. No podemos seguir viviendo como sociedad fundamentándose en el miedo, en el terror, en la angustia y en la incertidumbre. Debemos vivir nuestras vidas en la fe, en el amor, en la esperanza, en la caridad, sobre todo en la solidaridad y en la paz que nos brinda la alegría de Dios. Por eso quise hacer estas estrategias. Son estrategias muy sencillas, no creas que es gran cosa, pero sí hay que ponerlas en práctica. Y en ponerlas en práctica,
todos los días. Por eso es que quiero mostrarles la estrategia OBH, así como lo oyen. Y lo quise poner así para que sea fácil de recordar. Estrategia OBH. Oír, ver y hacer. OIH. OBH, perdón. Oír, ver y hacer. Eso es lo que vamos a tratar de hacer con estos pasos. Pero antes de entrar a ellos, recordarles a todos y cada uno de ustedes que estamos transmitiendo por Facebook Live en la señal de Valora Radio, en la página de Valora Radio. Te pido que te conectes, mandes tus mensajes. Estoy aquí listo para recibir todas y cada una de tus preguntas, tus comentarios, tus quejas, tus opiniones, lo que gustes. Estoy aquí listo para recibir todos y cada uno de tus mensajes, tus cuestionamientos, lo que gustes. Estamos aquí para servirte en este momento. Bueno, ¿qué necesito yo entonces para poner en práctica mi estrategia del OVH? Bueno, vamos a tratar entonces de crear que en cada uno de los siguientes puntos que les voy a platicar, nuestros hijos sean capaces de oír, ver y hacer lo que se les está proponiendo. Oír, ver y hacer. El primer paso es en tu casa, ahí en la intimidad de tu hogar, ¿sí? Haz que se vea y que se escuche sobre Dios. En tu casita, ahí, en un rinconcito o donde tú quieras, haz que sea visible la imagen de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Pon en todas tus habitaciones, pon un crucifijo, por ejemplo, aunque sea chiquito, pero pon uno. Por poner un ejemplo. Si tienes la manera, el espacio adecuado, pon un pequeño altar donde tengas alguna imagen sagrada, alguna imagen bendita, donde tú puedas hacer alguna oración, tengas tu Santa Biblia, aunque sea así como adorno, pero que esté tu Santa Biblia ahí. Es decir, que en la casa, ahí donde vives, ahí donde convives con tu familia, Dios sea visible. Las imágenes de Dios sean visibles, que verdaderamente llamen a la reflexión. Todas esas imágenes, todo este arte religioso que tenemos en nuestra fe católica, llame la atención a la observancia y a la reflexión sobre Dios. Llena tu casa de aquellos objetos y cosas que nos hablen de Dios. En tu buró, en tu cabecera, en tu tocador, donde puedas, siempre ten a la mano un pequeño libro de oraciones. Haz que el concepto Dios, vamos a llamarlo así, el concepto Dios sea visible en todos los rincones de tu casa, que Dios sea parte fundamental de tu vida diaria, de manera visual, que veas ese crucifijo, que veas a todas estas personas que forman nuestra fe y que tienen un significado de éxito para nosotros. De verdad, haz que todo lo que es cuestión de Dios sea visible en tu entorno. Y eso implica también el escuchar a Dios en tu casa. Habla de Dios, que no te dé miedo hablar de Dios. ¿Cómo voy a hablar yo de Dios si yo no sé mucho de Dios? Muy sencillo, no te preocupes. Bendice los alimentos en la forma en la que tú quieras. O compras un librito de oraciones, ahí viene la oración para bendecir los alimentos, como tú quieras. Pero en cada vez que se reúne la familia a comer, haz una bendición de alimentos. Ya escucharon hablarte de Dios. Bendice al que sale. Siempre que tus hijos salgan, o tu esposa o tu esposo salga de casa, bendícelo. Sí, así como lo oyes, bendícelo. Llámalo a tu presencia y dile que Dios te acompañe y le haces una señal de la cruz. Que sea visible y que escuchen de Dios en todo momento, en toda ocasión. Júntense como familia a hacer oración, el Santo Rosario, el Via Crucis, un Padre Nuestro, lo que ustedes quieran. Pero que las personas que vienen en tu casa vean y escuchen la oración y que la hagan. Oír, ver y hacer. Enséñales que al despertar su primer pensamiento debe ser: gracias, Señor, por este nuevo día. Por favor, concédenos un bendito día. Lo que tú quieras. Una simple frase, una pequeña ejaculatoria, una sencilla oración al despertarse. Igual al dormir. Siempre que alguien diga buenas noches, no te olvides de rezar. Por poner ejemplo. Hagamos de la oración, hagamos de la palabra Dios, todo lo que implica Dios, algo cotidiano en nuestras casas. No importa si hay o no hay visitas, tú siempre habla de Dios. Y lo ideal, tengan conversaciones de Dios con la Biblia.
platiquen sobre el sermón del día, platiquen sobre lo que leyeron en los evangelios ese día en misa, sobre la homilía del sacerdote. No sé, que la palabra Dios sea una palabra cotidiana en tu entorno familiar. Que tus hijos escuchen, te vean y hagan oración con Dios. Que no les dé miedo hablar de Dios. Que Dios sea parte fundamental de su vida diaria. El segundo punto, que es un punto muy importante también, y que a veces es un poquito difícil para nosotros darle seguimiento, pero les invito a que lo intenten de alguna manera, es celebren las fiestas litúrgicas. Sí, celebren las fiestas litúrgicas. ¿Qué es eso de celebrar las fiestas litúrgicas? Muy sencillo. En tu casa celebras el cumpleaños de alguno de tus hijos. Celebran el Día de las Madres, celebran la Navidad, celebran el Año Nuevo, celebran el santo de alguien, celebran el aniversario de bodas, celebran el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, etc. Es decir, a lo largo del año, ustedes en casa seguramente tienen una gran cantidad de celebraciones, cumpleaños, festejos, aniversarios, lo que sea. Bueno, integren a ese programa, a ese calendario de celebraciones que tienen en casa, integren las fiestas litúrgicas más importantes para ustedes. ¿Qué quiero decir con eso? Ok, vamos a poner un ejemplo. Yo me llamo, no sé, Ignacio. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Bueno, celebren el Día de San Ignacio. Voy a poner un ejemplo, ¿eh? O celebren la fiesta del santo patrono de ahí de donde vives. De la Inmaculada Concepción, o de San Felipe, Santa Catalina, Santa Teresita. No importa qué día, celébrenlo como una celebración familiar. Una parte integral. Celebren el día de Corpus Christi, celebren el día de la Inmaculada Concepción, celebren el día de la Anunciación. Es decir, existe una gran cantidad de celebraciones litúrgicas dentro de la iglesia. Bueno, escojan algunas, las que ustedes quieran, vaya, e intégrenlas como parte de sus propias celebraciones. Algo que tenga un significado especial para ustedes. ¿Sí? De esta manera, se crea en los niños y en los adolescentes el concepto de que somos una familia que trasciende los muros de mi propia casa. Y los haces comprender que la iglesia es una familia. Por lo tanto, el aniversario de Santa Teresita, el aniversario de San Felipe, el Día de la Inmaculada, el día, lo que sea, cualquier celebración litúrgica también forma parte de nuestra familia. Y que es una celebración que podemos celebrar nosotros también. Integren alguna celebración litúrgica de la iglesia a sus propias celebraciones como familia, para que nuestros hijos, nuestros adolescentes comprendan que somos como iglesia una gran familia, que no están solos. Romper con esta idea de que yo me valgo a mí mismo, eso no es cierto. El hombre es un ser social por naturaleza, pues la mejor forma de vivir esta naturaleza de sociedad es en la iglesia. Aunque haya gente muy sangrona, aunque haya gente muy repugnante, aunque haya gente muy pecadora, no importa, es parte de nuestra familia. Somos parte de una sola comunidad. Y eso también nos invita a conocer a esas personas de fe que hoy son santos, son declarados santos, y que nos muestran con su propia vida cómo estas personas lograron la gran victoria de la santidad. Es decir, personas que verdaderamente lograron obtener las promesas dadas por Cristo. Fueron personas justas ante los ojos de Dios y que por lo tanto están en su presencia y gozan de la visión beatífica. Comprender que la santidad no es algo para viejitos, sino que es algo que se va construyendo con la ayuda de la gracia de Dios a lo largo de nuestras vidas. Y también otro punto importante, les hace entender a los niños y a los adolescentes de que lo que celebramos son eventos y personas reales. No son eventos inventados, no son eventos que hemos construido de nuestra imaginación, sino eventos, personas, sucesos que verdaderamente sucedieron y que acontecieron dentro de la historia de la humanidad. Así como en México celebramos que el Día de la Bandera, en la batalla del 5 de mayo, la independencia, la revolución y un montón de festejos civiles, por llamarlos así, pues también la iglesia tiene estos eventos, estos grandes eventos de santidad, porque son eventos reales, por eso los celebramos. No porque sean algo imaginativo, no.
son eventos reales. Y en el momento en que tú integras estas celebraciones de fe dentro de tus celebraciones familiares, entonces les haces entender a los jóvenes y a los niños que están celebrando cosas reales y que somos una familia que trasciende los muros de nuestra casa. Hago una pausa para saludar a Saris Ramírez. Saris, te mando un saludo. Gracias por estarnos acompañando. Buenas tardes. Gracias por estar aquí conmigo, escuchando todo esto. Cualquier cosa, estamos a tus órdenes. Gracias de verdad. El punto número 3, que es un punto que siempre se va a decir en todos los programas, se va a decir que es un punto fundamental para una familia, y es ir a misa en familia. Sí, ir a misa en familia. Muchas veces los adolescentes cuando van creciendo se ponen de novio, se ponen de novia y prefieren ir a misa con el novio, con la novia. Está bien, pero el chiste es que se haga en familia, ya sea con la familia de uno o con la familia de otro. Porque el mensaje es que la vivencia de la misa es una vivencia familiar. Y una familia, como les dije, que trasciende los muros de nuestro hogar. Y aparte es algo muy hermoso vivir la misa en comunidad, en familia. Y sobre todo, no solo vivirla, sino conocerla. El hecho de que vayamos en familia, y sobre todo cuando van los niños, no importa si el niño hace alguna pregunta, respóndele. ¿Sí? Nuestro Señor no se va a ofender si ahí en misa el niño te dice, papá, ¿por qué levantó la copa el sacerdote? Ah, mijo, es por esto, por esto y por esto. ¿Y qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué me hinco? ¿Por qué me paro? ¿Por qué cantamos esto? No importa, dentro ahí de la intimidad de tu banca, como puedas, vele explicando a tus hijos lo que está sucediendo en misa. Velos enriqueciendo del significado de la Santísima Misa. Recordemos que una gran incomprensión para lo que es la misa es, pensamos que es un acto repetitivo, enfadoso, que siempre es lo mismo. No es que siempre sea lo mismo, sino que es única. ¿Por qué digo que la misa es única? Porque es la celebración del sacrificio pascual de Cristo, que es un sacrificio único. Nosotros celebramos eso. Y al celebrarlo somos enviados. Eso significa la palabra misa, enviar. Somos enviados al mundo a vivir lo que ahí hemos aprendido, a vivir lo que ahí hemos vivido en la presencia de Dios. Por lo tanto, que nuestros niños comprendan eso, comprendan que van ante Dios, que Dios se hace presente ahí entre ellos para santificarlos, para donarlos con su gracia y llenarlos de bendiciones, para que puedan salir al mundo a cumplir esa gran misión de transmitir el Evangelio. Eso, simple y sencillamente, ya cambia y transforma poco a poco el corazón de las personas. Yo voy a misa para que Dios me mande a cumplir mi gran misión y me llene de todas esas armas y esos elementos que necesito para salir y combatir contra los enemigos del hombre, la carne, el mundo y el demonio. Si los jóvenes comprenden eso, se van a dar cuenta entonces que la misa no es algo vacío, no es una celebración hueca, sino que es verdaderamente una boda en la cual tú te comprometes con Dios de salir al mundo a cumplir tu gran misión de anunciar el Evangelio. Eso es lo más importante de la misa. Y eso se puede lograr en familia. Cuando tú integras a tus hijos, a tu esposa, a tus papás, tus tíos, primos, lo que sea, los empiezas a integrar a este movimiento de fe y donde van a ver a la misa de una manera diferente porque empiezan a poner atención a lo que dice el sacerdote. Empiezan a poner atención a las oraciones, la oración colecta, la oración después de la comunión, empiezan a escuchar los evangelios, empiezan a escuchar lo que dice el sacerdote, empiezan a escuchar las peticiones, Señor, te pedimos por esto, te pedimos por aquello, concédenos esto. Se van a dar cuenta que la misa es algo riquísimo, no por nosotros, obviamente, por Dios, por su presencia ahí, y que aparte nos escucha en nuestras peticiones y en nuestros lamentos y nos da las herramientas necesarias para salir al mundo a verdaderamente vivir la fe. Y otra cosa muy importante que muchas veces se nos olvida, la Santa Misa siempre es la misma, lo pongo entre comillas, porque lo que estamos es participando de la misa celestial que es eterna. Nosotros nos unimos, gracias a la presencia de Dios, nos unimos a la liturgia celestial, a lo que está pasando en el cielo. Es un momento en el cual nosotros, vaya, de manera literal lo estoy diciendo, nos unimos a la celebración celestial de la misa. A la adoración en el cielo nos estamos uniendo a través de la misa eso. Es ahí, por eso es que Dios está presente. ¿Por qué? Porque nos une en Él para la adoración, para el agradecimiento,
para todo lo que implica la Santísima Misa y para llenarnos de la fe, del amor, la gracia y todo lo que necesitamos para salir al mundo a echar adelante la vivencia del amor. Por eso es importante que nuestros jóvenes, nuestros niños, vayan a misa, que sí van a estar inquietos a lo mejor cuando son muy chiquitos, que van a llorar, que van a hacer ruido, lo sabemos, pero es parte de la familia. Lo que sí yo les pido es, no lleven a sus niños con juguetes, eso es muy importante. Aunque el niño se enfade mucho, va a haber un momento en que se va a empezar poco a poco a poner atención. Pero no le lleven juguetes para que el niño esté distraído. No, traten lo más posible que el niño esté consciente de lo que está pasando a su alrededor. De la manera, tal vez yo sé que los niños son muy inquietos, obviamente lo entiendo, pero poco a poco verán comprendiendo lo que está pasando. Poco a poco. Pero si le llevas distractores, pues automáticamente no va a aprender absolutamente nada. Va a pensar que es un evento de los papás y no un evento en el cual él también tiene que empezar a formar parte. Y otra cosa importante cuando hablo de la misa es la vida sacramental. Que tu hijo escuche, vea y haga toda la vida sacramental. La comunión, la confesión, la confirmación, el bautismo, etc. Es decir, que el niño, las personas que están formando parte de nuestras casas, escuchen, vean y hagan lo que se hace dentro de la iglesia, dentro de todo este marco litúrgico, la vivencia de los sacramentos. Yo lo englobo con la misa, pero en la misa básicamente va todo incluido, que comprendan que la vida sacramental, la vida en la cual yo experimento los canales de la gracia que Dios le ha otorgado a la iglesia, yo puedo participar de ellos, que puedo integrarme a ellos y sé cómo hacerlo. La vida sacramental empieza con la misa. Y digo empieza, no digo el bautismo porque estaban muy chiquitos, pero conforme van creciendo, la primera experiencia que realmente ellos van viviendo es la misa. Ahí ven el confesionario, ven la comunión, ven lo que es la limosna, ven las oraciones, ven la solemnidad, empiezan a identificar una gran cantidad de cosas y entonces es cuando le dan sentido a su propio bautismo, aunque no se acuerden de él porque estaban muy pequeños. Pero les hace entender que ese bautismo los integra a una iglesia que tiene una vivencia propia. Y esa la van a ir experimentando en la misa, poco a poco. Por eso es importante que ellos vivan también de la vida de la iglesia a través de los sacramentos, que yo lo englobo con vayan a misa los domingos, vayan a misa, participen de la iglesia, vivan de la iglesia. Y que los niños, aunque estén muy inquietos, deben estar ahí. Si tu hijo es muy ruidoso, muy escandaloso, muy inquieto, lo que sea, bueno, a lo mejor pues siéntate atrás, ¿no? Donde pueda, a lo mejor no disturbes tanto. ¿Sí? No distraigan tanto los gritos de tu niño, que llora, lo que sea, no importa, pero llévalos. Nosotros nos armaremos de paciencia y si hay un niño llorando, ni modo. Pero debemos entender que ese niño llorando ahí significa que la iglesia sigue viva. Significa que la iglesia se está renovando con nuevas personas. Ese niño que está llorando es la esperanza que tenemos nosotros de que la iglesia va a cambiar para el futuro, para mejorar nuestra comunidad y mejorar nuestras sociedades. ¿Se entiende? No por comodidad tuya dejes de llevar a tus hijos a la iglesia. Vayan en familia siempre, siempre, para que ellos conozcan la vida sacramental y le den valor a la liturgia, que ellos comprendan que lo que celebran ahí es parte de la celebración que se realiza en el cielo. Bien, ese fue el punto número 3. Vamos al punto número 4, que también es fundamental y nos exige a nosotros como padres de familia una mayor formación. El lema de este programa, Soldados de Dios, es ¿en qué creo? ¿Por qué lo creo? Y cómo defenderlo y anunciarlo. Ese es el lema de este programa. Con esa intención nació este programa hace ya 5 años. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque quisiera que ustedes también tomaran este lema para su propia vida de fe dentro de sus familias. Pregúntense ustedes, papás, ¿en qué creen? ¿Por qué lo creen? ¿Cómo se lo van a comunicar a sus hijos? Eso es lo que yo quisiera lograr con este programa, que se hicieran esas 3 preguntas fundamentales. Es fundamental para que ustedes, en lo personal, sean santos el día de mañana y conduzcan a sus propios hijos hacia la santidad mañana es, conoce tu fe. ¿En qué crees? ¿Por qué la crees? ¿Y cómo se lo vas a comunicar a tus hijos?
Sí, papás, tenemos la obligación de conocer nuestra fe. No les digo que sean teólogos, no, pero simplemente conocer las bases fundamentales de nuestra fe. Si tienes alguna duda, seas capaz de investigar, que no te dé flojera leer algo de fe, algo de religión, que no te dé flojera. Si somos capaces de leer un montón de tonterías a lo largo del día, chistes, o somos capaces de ver 177 TikToks en el día, ese tiempo mejor inviértelo a leer algo, para que te eduque y te forme en tu propia fe. Igual sirve para las cuestiones profesionales. Oye, no salte tantito del celular y estudia un poco sobre tu profesión, actualízate en tu profesión. Bueno, así como lo haces en profesión, en las noticias, en los eventos, en todo lo que está sucediendo en el mundo, igual dale un espacio a la fe. ¿En qué creo? Muchos de los problemas que nosotros tenemos hoy como católicos es que no conocemos en qué creemos, no tenemos ni la más remota idea. Es terrible. Terrible la cantidad de ignorancia que nosotros como católicos tenemos de nuestra propia fe. Tenemos que conocerla, ¿sí? Y les puedo asegurar, se los aseguro, porque yo mismo lo experimenté, es un paseo emocionante la fe. Porque en el momento en que nosotros empezamos a comprender en qué creemos y por qué creemos eso, nos está dando un hambre cada día mayor de conocer más y más y más. Y nos damos cuenta que mi fe no es una fe ciega, es una fe razonada y razonable. Participa la razón. Nuestra fe tiene argumentos. No creemos en castillos en el aire, creemos en una persona. Creemos en un Dios, en alguien que existe, en alguien que se ha hecho hombre, que ha vivido entre nosotros, que nos deja un evangelio, nos deja una iglesia, nos deja apóstoles, nos deja sacramentos, nos deja toda una enseñanza de cómo llegar al cielo y cómo ser santos. Creemos en algo real, en alguien real. Y todas estas cosas las descubres conforme vas aprendiendo poco a poco sobre la fe. No te pido que te avientes una carrera, una licenciatura en teología. No, pero conoce tu fe. Jaime, ¿dónde puedo conocer la fe? Muy sencillo. Ahí está el catecismo de la Iglesia Católica. En serio, busca el catecismo. ¿Es un librote así de grueso? Sí, pero si lees 10 artículos al día, en un año lo terminas. De verdad. Está muy fácil de conseguir, muy fácil de leer, pero sobre todo es increíblemente rico en información hacia nuestra fe y hacia nuestra forma en la que podemos afrontar la vida. Aquí lo más importante de todo es que tú como papá comprendas que tú no tienes una fe ciega. No creemos sin ver, al contrario, creemos porque muchos han visto. Eso se llaman los testigos. Nuestra fe está fundamentada en muchos testigos que vieron a nuestro Señor Jesucristo hacer milagros, caminar sobre las aguas, resucitar. Y es gracias a ese testimonio que nosotros podemos decir con certeza que Jesús es real. Es alguien real. Por lo tanto, mi fe está sustentada en alguien real. Y desde entonces podemos establecer un criterio del por qué creo en todas las cosas que creo. Y esto fomenta entonces un crecimiento espiritual y formativo dentro de nuestras propias familias. Tienes que conocer tu fe. Forma muy sencilla, consíguete un catecismo. De verdad, es sencillísimo. Y si tú eres adolescente o joven, no tienes hijos, pero quieres hacer esto, búscate un librito amarillo que se llama Young Cat. En inglés serían las abreviaturas de Catecismo para Jóvenes, Young Catechism. Jóvenes Catecismo, Young Cat. Búscalo, es un librito amarillo, está baratísimo, te cuesta 200 pesos, una cosa así, hombre. Lo mismo que te cuesta un cartón de cervezas. Ve y cómprate ese librito y poco a poco lo puedes ir leyendo si tú eres adolescente y jóvenes. Incluso, si tú estás en alguna pastoral juvenil o pastoral de adolescentes, es obligatorio que lo tengas y que lo leas. Porque no se vale ir a hacer apostolado al templo solo para conocer muchachas o para pasarte el fin de semana echando relajo con el pretexto de una pastoral. Hay que vivir las pastorales como debe de ser. Ya habrá tiempo para echar noviazgo, ya habrá tiempo para echar relajo. Pero no dejes nunca de prepararte en la fe. Aprovecho porque nos escribe Cintia López. Cintia, te mando un abrazote. Gracias, de verdad. Excelente tema. Los hijos son la fortaleza de la familia. Todo es mejor en familia. Así es, todo es mejor en familia. Y fíjate, esto es muy importante. Tú dices, son la fortaleza de la familia. Yo lo llevo más allá. Los hijos son la fortaleza del mundo.
porque será gracias a nuestros hijos, si son bien educados, bien formados, bien llevaditos de la mano hacia el bien, van a transformar este mundo y va a ser más fácil, vaya, construir el reino de Dios en este mundo gracias a la fe y a la fuerza de nuestros propios hijos si podemos encaminarlos por el camino correcto. Muchas gracias, Cintia, por estar aquí con nosotros. Gracias de verdad. El otro punto, el punto número 5. Y aquí viene la parte más difícil para los papás. Aplica lo que sabes en casa. Vaya. Todo lo que dices de Dios, todo lo que profesas de Dios, todo lo que enseñas de Dios en tu casa, ponlo en acción. Lo primero que los hijos deben de ver en ti cuando conoces a Dios y te metes en este proceso de conversión, que verdaderamente Dios toca tu corazón, es cambiar tu forma de ser. Era muy borracho, pues ya no lo es borracho. Era muy regañón, ya no soy tan regañón. Era muy mala persona, ahora estoy tratando de ser mejor. Tratabas muy mal a tu esposa, ahora la vas a tratar bien. Es decir, empiezas a cambiar. Definitivamente, en el momento en que Dios entra en tu vida, produce un cambio radical en ti. Y eso lo hemos vivido todos. Que este cambio se te note. Haz que tus hijos participen de tu cambio. Que no te dé vergüenza transformarte. Que no te dé vergüenza que tus hijos sean testigos de tu conversión. Que ellos digan, mi papá está cambiando, conoció a Dios y está cambiando. Dios lo está cambiando. Está mejorando, papá, está mejorando, mamá. Que tus hijos sean testigos, que vean que lo que verdaderamente tú profesas con tu fe, verdaderamente se está haciendo visible en tus acciones. Es el mejor ejemplo que les puedes dar a tus hijos. Porque entonces tus hijos ya tienen una fuente mucho más palpable para poder empezar a distinguir lo que está bien de lo que está mal. Porque al ver en cambio en ti, pueden distinguir lo que es bueno y lo que es malo, lo que está cambiando en ti, lo que está mejorando. Puedes establecer entonces un criterio real de distinción de lo bueno y de lo malo, que eso es fundamental en nuestra vida. Sin Dios no podemos saber lo que es bueno y lo que es malo. Si no tenemos a Dios como una medida para distinguir lo bueno y lo malo, se pierde esa medida, entonces yo me convierto en mi propio juez. Yo digo lo que está bien y lo que está mal según mi conveniencia, y eso destruye las sociedades. Y es lo que le llamamos la teología moral. La teología moral no es otra cosa que decir Dios existe y es en base a la medida de Dios que nosotros podemos decir esto es bueno y esto es malo. Porque Dios establece el parámetro. Él es el que verdaderamente dice esto es bueno y esto es malo. Y nosotros lo podemos traducir de una manera muy sencilla en nuestros hogares. Cuando tú vayas a hacer algo, pregúntate, ¿a Dios le gustaría esto o no le gustaría esto? Y empiezas entonces a distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Y esa línea divisoria en cada vez es más visible, más notoria, más clara, para saber lo que está bien y lo que está mal. Y eso lo puedes comunicar a tus hijos. Si tus hijos crecen sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, van a escoger el bien. A lo mejor no todas las veces, pero sí la mayoría de las veces. Van a empezar a transformarse ellos mismos en el momento en que ellos puedan identificar lo que es bueno y lo que es malo. Importante también, les hace comprender que si yo sigo el camino del bien, voy a llegar al cielo. Voy a ser santo y voy a llegar al cielo. Pero si escojo el camino del mal, me voy a ir al infierno. Porque el infierno existe, es real y hay condenados ahí. Que comprendan que estas dos grandes dimensiones de la suerte humana, por llamarlo así, de la suerte final humana, ¿sí? La escatología es cielo o el infierno, con Dios y sin Dios. Para que nuestros jóvenes sepan distinguir eso, comprendan el valor de sus acciones, que los define hacia el cielo o hacia el infierno, es lo que ellos van a empezar a cambiar su forma de pensar. Ya no van a hacer el mal con tanta facilidad como lo hubieran hecho si no conocieran a Dios. Por eso es que yo insisto mucho en esto, ir enseñando lo bueno y lo malo, para que comprendan que existe una cosa llamada justicia divina y que esta transformación del bien y el mal también impacta en nosotros y es notable. Que te escuchen decir lo que está bien y lo que está mal, que te vean hacer lo que está bien y rechazar lo que está mal, para que ellos mismos lo puedan poner en práctica, oír, ver y hacer. Como sexto punto, ya casi terminando,
Está algo que es muy difícil, híjole. Yo sé que es complicado en muchas ocasiones, porque para poder hacer esto se necesita un alto grado de humildad. Y es practicar el perdón. Nos hemos olvidado como seres humanos del perdón. Somos muy buenos para la venganza. Somos muy buenos para reaccionar de manera agresiva ante cualquier adversidad de nuestras vidas. Hemos perdido la capacidad de perdonar. Se está perdiendo mucho esto. No tenemos claro el concepto de misericordia, los conceptos de piedad, los conceptos de compasión con el otro. Yo lo pongo todo como practicar el perdón, pero básicamente lo que habla es de ser mansos de corazón, no mensos, no, mansos de corazón. Duros, difíciles de enojarnos y fáciles para perdonar y reconciliarnos. ¿Cuántas familias están destruidas porque no hubo capacidad de ninguno de ellos de perdonarse? ¿Cuántos hermanos se han peleado entre sí porque nunca fueron capaces de perdonarse? Aunque ambos lo anhelaban, muchos hermanos han permanecido disgustados porque no han sido capaces de vivir la humildad y ofrecer un perdón. Mucho de nuestra sociedad está tan mal porque no somos capaces de tener compasión de aquel que sufre. No tenemos nada de compasión por el adversario, que incluso somos capaces de matarlo. No tenemos ni siquiera compasión con los hijos en nuestras propias entrañas, que nos van a destruir la vida con su simple presencia, y por eso los abortamos. Hemos perdido la capacidad de amar, de compadecernos, de perdonar. Papá, mamá, perdonen. Si ustedes están peleados ahorita, empiecen viviendo el perdón, que sus hijos vean que los efectos del perdón es la paz, la felicidad, la armonía, la concordia, la bondad. Que es que perdonar es algo bueno. No es un signo de debilidad, sino que es un signo de valentía. Ser capaces de romper con mi propio egoísmo, con mi propia soberbia, con mi propio orgullo, con tal de perdonar al otro, a quien amo y que no quiero perder, no quiero distanciarlo. Eso no significa, perdonar no significa dispensar. Ojo con esto. Papás, si tu hijo hizo algo muy bueno, prémialo. Si tu hijo hizo algo malo, castígalo. Sí, premio, castigo. Hay que enseñarle la justicia. Premia y castiga a tus hijos. Sí, hazlo. No hablo de violencia, de castigos violentos. No. Pero sí castigarlos. Que comprendas que sus acciones tienen consecuencias, tanto para bien como para mal. Perdónalo, claro, pero no lo exentes de la pena de vida por los actos malos que ha hecho. No sé si me explico. Todo acto malo tiene dos elementos, la culpa y la pena de vida. Cuando tú perdonas, le quitas la culpa. Ok, te perdono. ¿Sí? No voy a actuar en consecuencia con ira contra lo que hiciste, pero lo que hiciste estuvo malo y merece un castigo. Eso es lo que llamamos la pena. Que tus hijos vivan eso. Que vivan la experiencia del perdón, pero que el perdón no los exenta de un castigo. ¿Castiga a tus hijos cuando se portan mal? Sí. Que comprendan que sus acciones tienen consecuencias. Si tú castigas a tu hijo, no vas a ver el celular en un mes, cúmpleselo, que no lo vea en un mes. Porque no se vale que le pongas un castigo y al primer berrinche, al primer llanto, al primer problema, le quitas el castigo. No. Vive los castigos. Que vivan los castigos tus hijos es importantísimo. Que comprendan que cuando hacen algo malo tiene consecuencias. Que comprendan el sentido de justicia. Perdónalos, claro, con misericordia, por supuesto. Que vivan la experiencia del perdón, pero que también vivan la experiencia de la justicia. Hicieron algo bueno, dales un premio, claro que sí, reconoce lo que hicieron cosas buenas, claro, pero cuando hagan cosas malas, sí, castígalos, que vivan la justicia, porque si nunca los castigas por sus malas acciones, van a crecer creyendo que pueden hacer lo que les da la gana sin ninguna consecuencia. No.
El punto número 7, que tiene que ver mucho con la convivencia familiar, es tengan siempre en casa un entretenimiento sano. ¿Qué es esto? Muy sencillo. Cuando estén conviviendo en casa como familia, tengan acciones sanas de convivencia. Vean una película, buena película, no vean cochinadas. Van a escuchar música, escuchen buena música. No les digo que solo escuchen música sacra, no, ¿sí? Pero no escuchen música blasfema o no escuchen música erótica. Que sus hijos aprendan a distinguir que todas las cosas que estén en el mundo para su entretenimiento pueden ser muy buenas, claro que sí. Ir al cine, ver una película, escuchar un concierto. Hay muchas cosas que se pueden disfrutar de manera, ¿cómo se dice? De manera digna, claro. Pero sí creo la clara distinción de que hay cosas que no se deben hacer. No voy a llevar a mis hijos a ver una película pornográfica, por ejemplo. Sería absurdo, ¿no? Sería hasta un delito si son menores de edad. Es decir, busquen que sus entretenimientos como familia siempre sean entretenimientos sanos. Jueguen a estos juegos de mesa, vean películas que los llenen de valores y de buenos mensajes. Sean papás selectivos de lo que sus hijos consumen en las redes sociales, en la televisión, en la radio, en la música, en el cine. Sean celosos de la pureza de pensamiento y de alma de sus hijos a través de toda esta amplia gama de opciones de entretenimiento que existen. Ejemplo, videojuegos. ¿Cuáles juegos les puedes comprar a tus hijos para que jueguen en su videojuego? Voy a pensar así, a lo mejor le puedes comprar los simuladores de deportes. Fútbol, béisbol, fútbol americano, por ejemplo. Ok. Pero no les compres juegos violentos de que se trata de robar y de matar y de violar y de... Espérame. Entre menos violencia les puedas ofrecer a tus hijos, menos pornografía, menos sexualidad, menos relativismo, menos cochinada les puedas ofrecer a tus hijos a través de sus acciones de entretenimiento, mejor. ¿Sí me explico? Le voy a comprar un videojuego a mi hijo, ok. No tiene nada de malo, ¿eh? Está bien. Puedes comprarle un videojuego, comprárselo un videojuego que no sea violento. No le compres de guerra, de matar gente. No le compres eso, cómprale otras cosas. ¿Sí? De carreritas de carros, de fútbol, sabrá Dios. Cosas que no sean violentas, para que ellos no crezcan pensando que la violencia es parte natural de nuestra existencia. No, es una deficiencia de nuestra vida comunitaria, la violencia. Que comprendan siempre que la violencia es algo malo, las reacciones son malas. Busquen momentos de entretenimiento sanos y sobre todo, tu papá, mamá, busquen que sus hijos en sus celulares, en sus tablets, en sus computadoras, en todo eso, tengan sistemas de control de padres de familia para que no puedan ver pornografía, no puedan ver violencia, no puedan entrar a grupos de chats o de convivencia que son adultos, porque pueden encontrarse personas que andan buscando jovencitos. Tengan mucho cuidado. Los jóvenes actualmente a través de estos dispositivos tienen acceso a todo el mundo. Cualquiera se puede poner en contacto con ellos y gente que puede hacerles mucho daño. Busquen establecer sistemas de controles, sistemas cibernéticos de control de seguridad para sus hijos. Restricciones de lo que pueden ver en internet, de lo que pueden hacer, ¿sí? Sistemas de control parental que le llaman, ¿no? De que ustedes como papás puedan crear restricciones en sus dispositivos electrónicos para que sus hijos no vean cochinadas, vaya, para que se entienda. Metan ahí restricciones adecuadas para esos frenos, esos bloqueos para que sus hijos no tengan acceso a cosas que no deben de ver. Muy bien. Hago una pequeña pausa para saludar a Lilian Cruz. Lilian, te mando un abrazo. Mil gracias. Muchas gracias por tu ayuda, por tu caridad, por estarnos acompañando. Gracias, de verdad. Y dice, por un cambio visible en nuestras vidas para la santidad. Claro que sí, claro que sí. La santidad transforma. Y el problema es que no sabemos buscar la santidad. Y sobre todo no sabemos comunicar muchas veces la santidad a nuestros hijos. Y quiero aprovechar eso que dices, que tienes mucha razón con lo que me estás diciendo, porque ese es el punto fundamental, que es el punto número 8, es servicio. Seamos útiles. Papá, mamá, sean útiles. Y no me refiero a que sepan lavar la loza, o sepas cocinar, o sepas trabajar, sepas reparar carros, y seas mecánico y lleves el dinero a tu casa. Me refiero al servicio comunitario, servicio en el amor. Sirve a los demás. Debemos ser útiles ante la comunidad, en nuestra labor profesional, con nuestra labor familiar, como amigos, como vecinos, como parte de una colonia. Seamos
útiles. Pongamos el amor de Dios en el servicio hacia los demás. Que tus hijos te escuchen tus proyectos de servicio, que te vean servir a los demás y que ellos también se involucren en el hacer de este servicio que estamos llamados todos a hacer. Una fe sin obras, nos dice Santiago, es una fe muerta. Tú no quieres tener una fe muerta, tú quieres tener una fe viva. Pues ¿cómo se llena de vida la fe? Con las obras, con los actos de misericordia, con los actos de servicio. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo claramente. No vengo a ser servido, vengo a servir. Igual nosotros todos los días, todos los domingos en misa nos mandan al mundo a ser útiles, a servir en la construcción del reino de Dios. Papás, ya te di 8 puntos muy sencillos de vivir para que tú puedas comunicarle la fe a tus hijos y tus hijos crezcan conociendo y amando a Dios, distinguiendo el bien y el mal y con un ímpetu y fuerza por vivir el amor a sus hermanos a través del servicio de la fe. No me queda más que despedirme y agradecerte por haberme acompañado el día de hoy. Gracias a todos los que nos escribieron. Gracias Cintia, gracias Aris, gracias Lilian por haberme acompañado el día de hoy. Les mando un abrazo, feliz año nuevo 2023 y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey, viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra y